Hola, buenas noches. Segunda semana de agosto. Seguimos con estos programas donde vamos explicando todo lo que está sucediendo de cara a la próxima semana, donde recuerden se constituye ya el Congreso y donde vamos a tener el primer paso, vamos a decirlo así, de todo lo que va a venir y donde vamos a tener las cosas cada vez más claras. La semana que viene, constitución de Congreso y designación de la presidencia del Congreso, donde vamos a ver ese 72, 71, qué hará Junts, qué no hará Junts. Son días donde parece que la información no existe, pero la información sigue cada vez de forma más abundante. Vamos a explicarlo en la noche de hoy. Haremos seguramente algún nuevo programa durante la semana y ya nos encargaremos a la semana que viene ya desde Barcelona, donde haremos programas de forma más continuada. No queremos pero empezar el programa de esta noche sin un recuerdo a Xavier Gabriel, que como saben es era el dueño de la Brusa de Or, la administración de Lotería de Sor, que falleció hace un par de días y que nosotros queremos pues dedicar estas pequeñas palabras. No vamos a entrar en detalles. Lo conocimos en el 2017 aproximadamente. Nos invitó un par de veces allá a Sor con la familia. Un personaje para nosotros encantador. Hacía abrir los ojos de todo el mundo que estaba a su alrededor. Estuvimos, bueno, en aquellos tiempos difíciles, pues intercambiábamos información, vamos a decirlo así, y siempre nos pareció una persona, como decíamos, que merecía todo el respeto. A veces lees algunos obituarios que hemos leído estos días y te da cierta vergüenza ajena de ver cómo en este país todavía hay gentuza que escribe en cualquier tipo de medio y que se dedica a vilipendiar a la gente que ha hecho más por este país que lo que han hecho ellos con su plumilla realmente asquerosa, vamos a decirlo así, claro. Nuestro tributo desde aquí, si nos escuchara desde algún lado, él o su también encantadora familia, darles un fuerte abrazo y recordarles que la gente que hace las cosas bien, como es el caso de Xavier Grebel, al final, en el lado de los honrados, siempre tendrán un lugar. Hay que decirlo con claridad y son palabras que además creemos firmemente porque creemos que es una de esas personas que salen de tanto en tanto tiempo y que realmente en un país como este, donde destacar es siempre difícil porque hay envidias y todas las historias que ustedes quieran imaginar, pues tiene el doble de mérito que otra mucha gente. Descanse en paz. Va por ti, Xavier, el programa de hoy. Y decíamos, pues ahora toca pensar exactamente en qué. Porque nos vamos a intentar poner en la parte política y vamos a tocar 6 temas, todos centrados obviamente en este momento postelectoral, a una semana de las elecciones y vamos a intentar establecer de la constitución del Congreso, vamos a intentar establecer un timing, porque esto en esta época vacacional donde parece que todo el mundo incluidos nosotros, nos relajamos, no pasa nada, pues sí que están pasando cosas. Pues el timing es relativamente sencillo. La próxima semana se constituirá el Congreso. Han recogido ya sus credenciales más de 150 diputados, para hacerse una idea. En unos días, bueno, el mismo día se designará la presidencia del Congreso. Ese no es un tema baladí, porque ahí es donde vamos a ver la primera apuesta de Junts, en este caso, que es el partido clave. Ha habido movimientos estos días con esa decisión de Vox de dar vía libre, digamos, al Partido Popular, es decir, a votarles sin ningún precio. Vox está pensando, y lo decimos con claridad, como creemos que se debe hacer en las elecciones de final de año. No le vale para nada entroncarse ahora en disputas con el PP y sí que le vale dejar esa mano libre para intentar que vean que no es ningún impedimento. Decíamos, presidencia del Congreso, donde se verá el primer escenario y donde podría ser, vamos a decirlo así, que dé un resultado que pueda confundir a más de uno. Porque para la presidencia del Congreso podría darse la situación que se abstuvieran el PNV e incluso Junts. Al revés, podemos decir Junts e incluso el PNV. Y en las mayorías que haya a día de hoy, estamos hablando de un 72-71. Recordemos que para tener la presidencia del Congreso hay que tener un votito más que los contrarios. Y solo que se abstuviera Junts
no decimos que vote a favor del PP, pues la presidencia del Congreso caería en el Partido Popular. Y podría ser que las cifras fueran por ahí. Recordemos además que Coalición Canaria, que es ese voto, vamos a decirlo así, un poco extraño para muchos, que ha estado balbuceando de un lado a otro. Ya saben que los de la señora Lamas pues se dedican a uno de esos ejercicios políticos más antiguos de la humanidad, pues parece que dijeron, que ellos no aceptarían ningún gobierno, ningún pacto con quien hubiera extremos, refiriéndose obviamente a Sumar y refiriéndose obviamente a Vox, refiriéndose también obviamente a Bildu, Esquerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya se sobreentiende, con lo cual parecían dejar su voto cercano a la abstención. Ahora, con el movimiento de Vox, parece que ese voto puede ser incluso decisivo, porque si Junts no vota a favor del candidato del Partido Socialista, pues la presidencia del Congreso quedaría ineludiblemente en las manos del Partido Popular. Y fíjense el detalle, y ahí puede haber los primeros movimientos que algunos pueden tildar de extraños, por llamar de alguna manera, porque puede darse la situación que estos movimientos, tras esa lectura que ha hecho Vox pensando en las elecciones de final de año, de dar vía libre al PP, que ha sido respondida con una frase que nos ha hecho mucha gracia. Bendodo se ha dedicado a pedir al PNV, no, que ahora lo pensáis, que mira, que somos tan listos que Vox no nos pide nada, y el PNV obviamente le ha dado un portazo en toda la cara, pero ese portazo del PNV obviamente está en referencia a la elección de Feijóo de presidente. No está en referencia de momento a la elección del presidente del Congreso, porque ahí hay un movimiento curioso. Porque fíjense, si no hay acuerdo con Junts, bien abstención o votando a favor, obviamente, la presidencia del Congreso caería en el Partido Popular. Tras, recordemos, ese escrutinio que dio un diputado al Partido Popular. Al candidato del Partido Popular o candidata, podría ser nuevamente Ana Pastor, ya veremos quién será. Y solo la votación en contra, o sea, de a favor de Junts del candidato del Partido Socialista, se acuerden que se está hablando no solo de Batet, sino de Bolaños, podría significar, sería la única opción con ese movimiento de Coalición Canaria para que tuviera la presidencia del Partido Socialista. Y en ese escenario, pues el PNV empieza a jugar un poco a la que ha jugado siempre. Oiga, nosotros decimos que podríamos apoyar al señor Sánchez, o decimos firmemente que vamos a apoyar al señor Sánchez, pero no estamos diciendo de que votemos a favor del presidente del Congreso. Y alguno dirá, pero si los votos del PNV no valen para nada, precisamente por eso. Y ahí está una de las claves para la próxima semana, que es que el PNV no pinta absolutamente nada, y si se abstiene, lo único que podría conseguirse es que incluso el voto de Junts no favoreciera la presidencia del PSOE, con lo cual el juego entre ambos es: mira qué hace tu vecino para que yo no quede mal con mis votantes. Y algunos creemos que tradicionalmente estos partidos acostumbran, sobre todo Junts, a votar, a abstenerse, en esta elección, aunque luego apoyen al gobierno de turno. Y en ese escenario, la presidencia del Congreso sería para el Partido Popular. Si ahora mismo nos dijeran quién pensamos que obtendrá la presidencia del Congreso, pues nosotros creemos firmemente que tiene más opciones el Partido Popular, porque todo lo contrario sería ya avanzar claramente que habría gobierno de Sánchez. Y dentro de Junts, como hemos estado explicando, pues las cosas no están nada claras. No tienen claro si apoyar a Sánchez, dejar caer a Sánchez o qué. Y todo esto mueve una serie de argumentario que se hace difícil a veces de intentar incluso entender, porque estamos hablando de algo que podríamos casi denominar un clásico estos días, que son las derivadas, que es que algunos están pensando más allá y están pensando las consecuencias de sus actos. Y hay un acto que está claro: quien gane o no gane la presidencia del Congreso, pues con todo el respeto, no aporta nada.
Vamos a ser sinceros. La clave es, como decíamos en ese timing, la designación del rey, del candidato, que obviamente si el Partido Socialista gana la candidatura de presidencia del Congreso, el rey prácticamente tendrá la obligación de presentar primer candidato a Sánchez, porque estaría claro que esa votación habría venido del apoyo de Junts, con lo cual tendría mayoría para gobernar. Pero, y aquí empiezan las derivadas, si Sánchez lo que está pensando es en las elecciones de final de año, y está pensando en alguna manera en humillar a Feijóo, pues ¿qué necesita Sánchez? Que Feijóo vaya a la investidura y no consiga los votos suficientes. Y para que eso suceda hay algo que es obvio, que es que Junts debería abstenerse en la votación de la presidencia del Congreso. Sabemos que son explicaciones a veces un poco complicadas, pero pensamos que en ese análisis a una semana vista de la elección de la Constitución del Congreso podría ir en esa línea. Y es la línea de que la presidencia del Congreso importaría poco, vamos a decirlo así claro. Y el hecho de que se acercara a la presidencia del Congreso el candidato, la candidata popular, y que hubiera la abstención de Junts, podría significar más, al contrario de lo que pueda parecer, una victoria para el Partido Socialista que una derrota para el Partido Socialista. Porque ni Junts ni el PNV quizá voten lo mismo a la presidencia del Congreso que a la elección del presidente, que no tiene nada que ver. Y si son dos partidos que desean bloquear el Estado, qué mejor manera de bloquearlo que la presidencia la lleve un partido, el Senado, por cierto, se lo lleva el PP, y el gobierno, débil y sometido, se lo llevará Sánchez. Sabemos que es un poco rocambolesco, porque al final lo que la lógica nos dice a estas alturas es que volverá a haber elecciones. Y aquí es donde vuelve la siguiente derivada. Si vuelve a haber elecciones a día de hoy, Feijóo parece un candidato débil si no tiene la presidencia del gobierno. Incluso hay voces en el PP de que no debería ser el candidato. Y Sánchez sí que lo sería. Ojo al tema. Y Sánchez intentaría humillar antes de esas hipotéticas elecciones a Feijóo. ¿Y qué mejor manera? Pues que su partido consiga la presidencia del Congreso, pero su candidato no consiga la presidencia del gobierno, que sea designado en primera instancia por el rey y que una vez en el Congreso no sea refrendado bien por los votos en contra de unos o de todos los opositores. Y en ese juego curioso pinta mucho, obviamente, Junts, y pinta poco, aunque ellos intenten cada día coger titulares, el PNV, que realmente parece mentira, y lo llevamos diciendo desde hace semanas, que el PP no sea consciente de que están muy lejos de gobernar, pero que el PNV no sea consciente a estas alturas que no pintan absolutamente nada. Y es un dato que a veces habría que intentar entender, para entender los movimientos del PNV o incluso del PP. El PNV, hoy recordemos, tras esas manifestaciones de Bendodo, tras la decisión de Vox de dar vía libre al Partido Popular y no entrar en ningún veto, el PP ha proclamado a los cinco vientos: ¿veis? Nosotros no necesitamos a Vox, ellos nos apoyan y no entrarán en el gobierno. PNV, replantear lo que estáis pensando. Y obviamente el PNV ha dicho algo así como portazo en la cara y ahí os podéis quedar. Decía Vox, Santiago Abascal, que nadie ya tiene excusa para que gobierne el PP, pero está claro que nadie desea a día de hoy, o eso parece en todos estos grupos, la presidencia ni de uno, y vamos a decirlo con claridad, ni de otro. Y eso que nos lleva a la segunda, a esa hipotética segunda vuelta electoral, es lo que está marcando la agenda de todos los partidos. Juegan con: vamos a acelerar aquí, pero ojo, no aceleremos mucho, que si vamos a elecciones vamos a quedar rematadamente mal. Y de ahí el movimiento de Vox, como hemos dicho, que saben que ahora mismo no pintan nada tampoco, debían ser decisivos y se han convertido en
imprescindibles. Y uno reflexiona, piensa, si estuviera, hace aquello de la empatía, si estuviera en el cerebro, vamos a decirlo así, o en el análisis de Vox, plantea qué es el mejor escenario. El mejor escenario pensando en las elecciones de final de año. Alguno dirá, pues regalar los votos al PP parece que lo que va a hacer es que en las elecciones de final de año seguramente el votante de Vox diga, oiga, para que los tenga el PP, voto directamente al PP. Obviamente parece un riesgo, pero en una situación donde el detalle, que recordemos lo hemos explicado de las elecciones, no era ganar Feijóo, sino era que perdiera Sánchez, podría ser positivo en el mensaje de Vox para intentar en cierta manera recuperar el escenario e intentar volver a ser decisivos. Sinceramente, pensamos que la poca autocrítica de Vox, de perder más de 20 diputados, sobre 20 diputados, parece que no es muy acertada porque precisamente mucho votante Vox, fuera de aquellos más centrados y más fanatizados, vamos a decir, los que votarían Vox aunque pusieran a la cabra la legión de candidato, parece que les da igual. Pero hay mucho votante que se mueve en esa balsa de aceite entre Vox y PP, que está claro que necesita la autocrítica y que no la ve, curiosamente, ni en Vox ni en el PP. Unos se creen que han ganado ciertamente las elecciones, pero tienen muy difícil gobernar. Y en este escenario actual parece que lo que mueve al conjunto del Partido Socialista y sus acólitos parece que tendrían más opciones, con lo cual, ¿para qué entrar en un gobierno? Fíjense, otra derivada, ¿para qué formar gobierno ahora? Teniendo el Senado en contra, teniendo la presidencia del Congreso en contra. Oiga, vamos a seguir aquí gesticulando que Feijóo es débil y en elecciones en diciembre me lo puedo llevar por delante y tener una mayoría suficientemente holgada. Y esa va a ser la jugada, creemos algunos, del Partido Socialista. Intentar en estas semanas humillar al máximo al líder Feijóo para intentar forzar, entre comillas, ese cambio incluso de candidato, porque saben, con Feijóo el PP va a ir mal, pero con cualquier otro candidato da la sensación de que no va a haber tiempo. Y algunos tenemos claro que en unas hipotéticas elecciones con un candidato, si fuera Ayuso, está claro que el presidente de Andalucía se está descartando, aunque Ayuso se descarte en cierta manera, ahora mismo la posición de Ayuso tampoco es precisamente fuerte. Esos vaivenes que ha habido y esa continuidad, vamos a decirlo, ese no marcar territorio de Ayuso estas semanas, que pueden ser de vacaciones, nadie lo duda, pues parece que le están restando fuerza. Fíjense que el discurso de Sánchez los últimos semanas parece un discurso ganador. Y Sánchez está mucho más fuerte que obviamente cuando convocó las elecciones. Y eso que parece algo extraño, se está convirtiendo en real. Y hay temas, como decíamos, el de Coalición Canaria, que quizás es lo de menos porque es apenas un diputado, pero esto, ojo, va de un diputado. Y al final la sensación es que el que puede llegar a pactar no le va a interesar pactar porque prefiere ir en una segunda vuelta donde tendrá unos números más claros. Porque además, este pacto que al principio parece fácil, no es lo mismo, decían en el PSOE, cuando decían nunca hemos pactado con Bildu, por decir el ejemplo, a plantarse en la situación actual donde, imagínense, ya no es solo tener unos comunistas, el único país de Europa que los tiene en el gobierno, que cada uno puede tener su opinión, obviamente la señora Yolanda Díaz, pero tener sobre todo a una gente como Bildu. Ha salido hoy, se filtró por internet hace unos meses, pero ha salido hoy que, por ejemplo, el señor Arnaldo Otegi Mondragón, está en la lista No Fly, que es una lista de seguridad del FBI que fue filtrada en febrero de hace unos años, junto a otros líderes de Bildu, que no se les permite ir a Estados Unidos. Alguno dirá, bueno, esto... Hay dos detalles importantes de esa lista. El primero,
aparece también su fecha de nacimiento. Curiosamente aparece el estilo inglés, 7-6-1958, que realmente es 6 de julio, no 7 de junio. O sea, que es un dato que no es que pongan un nombre ahí por poner. Y obviamente se pueden imaginar que en esa lista aparece, por ejemplo, un tal Puyol, detenido, no el que están imaginando, por pertenencia a ETA en el 2012, por citar uno, más otros cargos ahora mismo de Bildu. Es decir, son listas proporcionadas, obviamente por el gobierno de España, de personas, vamos a decirlo así, que se considera que debían estar en esa lista. ¿No? Se piensa que se dedican a buscar en el diario los señores agentes de inteligencia de Estados Unidos a decir, mira, Otegi sí, porque claro, Otegi, que recordemos fue condenado a cárcel, claro, habría 800 personas como mínimo o más de ETA en esa lista y no las hay. Hay personajes concretos, pero se puede imaginar que un gobierno con la pertenencia de gente que está en listas donde hay, por cierto, terroristas, yihadistas, etcétera, etcétera, temas de droga, pues queda un poco mal de cara a la opinión pública. Y aunque se besen en la cara, son conscientes también en Bildu que serán necesarios solo cuando sean necesarios. Y ellos han de trasladar esa predisposición porque aquí nadie es tonto. Y saben que si Sánchez va a las elecciones, ellos seguramente superarán nuevamente al PNV, pero es probable que Sánchez ya no les necesite para gobernar. Y Sánchez estará más cómodo, obviamente, con Esquerra o estará más cómodo con otros partidos que con Bildu. Y eso es algo que conocen en el entorno Abertzale, por lo cual están luchando para que no haya elecciones. Y al final, esto es un escenario casi dual. Hay partidos, y esto es lo que deben quedarse en el programa de hoy los oyentes, hay partidos que desean esa repetición electoral y hay partidos que no desean esa repetición electoral. Y más importante, hay personas de esos partidos que desean la repetición electoral y personas que no desean la repetición electoral. Y vamos a hablar de los dos personajes fundamentales, podemos decir de los 4 personajes fundamentales, los partidos más votados. ¿Qué escenario desea el líder y qué escenario desea el partido? Obviamente, el Partido Socialista y Sánchez desean una repetición electoral. Hay corrientes dentro del PSOE que desearían que hubiera casi un milagro y que gobernara Feijóo, porque así se podría encargar a Sánchez. Pero Sánchez no desea gobernar con esta mayoría refrankenstein, llamémosla así, y sí que desea ir a unas elecciones porque se ve fuerte. Por su lado, Feijóo sabe que o gobierna ahora o no va a gobernar jamás. Su personaje ha quedado debilitado tras la victoria-derrota electoral y sabe que dentro del PP hay muchas dudas sobre si él sería un buen candidato a finales de año. Santiago Abascal, pues está en la misma posición. Aunque las voces discrepantes en Vox saben que son menores, pues esa victoria aclaparadora de la línea, digamos, religiosa, moral ante la línea liberal, pero son conscientes ambas líneas de que tienen un recorrido muy difícil en una repetición electoral y ellos, como saben que van a ser insuficientes para nada, prefieren quedarse con lo que tienen. Oiga, se cobra a final de mes siendo diputado. En esa posición extraña y les da igual, casi, un gobierno u otro. Son conscientes de que en caso de gobierno socialista estarían más cómodos, porque las nuevas broncas que habría en el PP a ellos les podrían dar opción de recuperar de aquí unos años. Ojo que nosotros saben que fuimos los que anticipamos que luego de Podemos vendría Vox, se nos echó encima mucha gente, y la realidad es la que es. Y Sumar, pues Sumar está en el mismo escenario, curiosamente, que Vox. Saben que en caso de repetición electoral, mucho voto sería el voto útil socialista de Sánchez. Intentan marcar escenario propio, pero es difícil, porque claro, marcar escenario propio aliándote con Junts, que es la ultraderecha de Europa, la Junts de Puigdemont, pues no parece el mejor escenario para lo que ellos dicen los obreros y todas esas mandongas. Y está claro que además tiene un problema de resiliencia, digamos así, con Podemos. Podemos, que ha fracasado las elecciones
que alguno de sus diputados que están en las listas de Sumar ya dice claramente que si les van a dejar fuera, que les van a dejar fuera, no van a votar a Sánchez. Y hay una situación un poco extraña, porque en el caso de Sumar, ¿qué podría pasar? Imagínense si hubiera una repetición electoral. Decimos que está claro que Sumar ha sido cogido por las pinzas, vamos a decirlo así. Mucho votante podría irse al PSOE, pero mucho votante de Podemos podría elegir en este caso que fuera Podemos para intentar romper esa historia extraña llamada Sumar. Pues claro, Podemos tampoco es que le vean muy bien las cosas. Hoy ha presentado un ERE por el 50% de la plantilla en 9 comunidades autónomas para echar, como decimos, a la mitad de los trabajadores. Pero aquí quienes conozcan los temas de ERE, sociales y tal, saben que hay una historia, cuanto menos, que puede ser entretenida. Ustedes se imaginan, aquellos que tengan empresas o aquellos trabajadores incluso, que una cosa se llama la continuidad empresarial. Hombre, algunos creemos que si no zanja adecuadamente Podemos el tema y llega a despidos improcedentes en juzgados sociales, es relativamente fácil y sencillo que un trabajador de Podemos pida su admisión en Sumar, porque explique, y el juez le crea, que Sumar es la continuación de Podemos. Mismas sedes, mismos organismos, mismas personas. Oiga, es que hasta la ministra, que podía ser de Sumar, viene de Podemos. Hay casos menos claros que han fallado los jueces y parece evidente que entramos en un momento de complicaciones en esa extrema izquierda donde no parece todo estar claro. Todo esto nos lleva a un escenario donde, insistimos, la clave va a ser la próxima semana, pero va a ser menos clave de lo que la gente piensa. La presidencia del Congreso puede ser un ardid de algunos para intentar esconder lo que puede pasar más tarde. Piense que la votación del presidente del gobierno podría estar llevándonos, o la designación del rey, prácticamente a la primera semana de septiembre aproximadamente, última semana de agosto, primera semana de septiembre, un par de semanas más o menos, tras la constitución del Congreso. Y en ese periodo, seguramente sí que habrá que aclarar las cosas, porque está claro que, por ejemplo, el caso más claro, Junts, que a día de hoy tendría todas las opciones de abstenerse a la presidencia del Congreso, ya veríamos qué sucede de aquí a unas semanas. Recordemos que además que, por ejemplo, el presidente de Junts, el señor Puigdemont, está en principio de vacaciones por Francia y, hombre, en principio está anulada la orden de detención, pero vaya usted a saber si se puede activar de un día para otro. Y ustedes se imaginan el escenario, en esa guerra, entre comillas, entre la judicatura y el gobierno, pues que alguien decida, pues, cursar una orden para detener a Puigdemont mañana, cuando está de vacaciones por ahí, por el sur de Francia. Hombre, pues parece que no sería el mejor escenario para apoyar al gobierno socialista que sigue en funciones. Fíjese que hay tantas derivadas que hacer un análisis se hace complicado y vamos a decirlo con claridad, no por tener datos, sino porque ni ellos mismos, y esto es lo que creemos más interesante, saben exactamente cuál es el mejor camino. Y esto al final es como la vida misma. Hay que tomar decisiones y algunos no tienen claro si es mejor apoyar a uno o a otro, si es mejor una cosa u otra, porque todos tienen en mente las elecciones de finales de año. Y cualquier tropiezo en estos días, estas semanas, va a repercutir en esas elecciones. Insistimos, el PNV, Junts, incluso Esquerra, donde las bases exigen no participar en el gobierno socialista, saben que se juegan mucho en esas elecciones y obviamente en las autonómicas del año que viene. Porque no es lo mismo que en el último momento cambie un voto, se bloqueen los gobiernos y haya elecciones y que, por ejemplo, Esquerra haya rendido, Esquerra Republicana, pleitesía a Sánchez, porque ¿cómo va a ir a las elecciones de diciembre habiendo rendido pleitesía? Por cierto, durante todos estos años que el electoral ha castigado con la mitad de diputados, imagínense que vota a favor de Sánchez y no sale Sánchez elegido presidente. ¿Alguien se cree que mucho votante de Esquerra lo va a entender?
El caso de Junts es también paradigmático. Es lo mismo para Junts, en esa competencia con Esquerra, votar que sí o abstenerse en el caso del PP de cara a unas elecciones el año que viene. Pónganlo en la balanza y centrándonos exclusivamente en Cataluña. El votante del PSOE que ha arrasado en Cataluña, ¿creen que acepta un gobierno con Junts o con Esquerra Republicana? Fíjense que los escenarios son variopintos para todo el mundo. Y al final la sensación es que mejor que se pare el tiempo, que nos bajemos de este barco, porque nadie quiere enfrentarse a la realidad. Y además en un mes de agosto, donde las cosas parecen lentas, pero las cosas se reflexionan más de lo que la gente cree, y al final nadie tiene claro cuál es el mejor camino. Y muchas veces en este país, y lo hemos dicho, cuando nadie tiene claro qué camino seguir, la gente se queda, entre comillas, inmovilizada y acaba tomando decisiones con el menor riesgo posible. Y nosotros creemos que para analizar estos días y estas semanas hay que ponerse en el escenario más pragmático, en aquel que no te puede llevar a una caída en las elecciones de final de año, y eso, la sensación que nosotros tenemos es que va a llevar a una repetición electoral porque nadie se va a querer mojar lo suficiente con sus votantes. La semana que viene vamos a ver la presidencia del Congreso, lo hemos dicho y no tenemos ningún problema de decirlo, a lo mejor nos equivocamos, que a día de hoy vemos más opciones por esa tradición de Junts de abstenerse en que el candidato del Partido Popular sea presidente o la candidata, pero si insistimos, eso no va a significar absolutamente nada. Esta semana vamos a intentar explicar algún avance más que haya. Estos días ha sido esa decisión de Vox, dejar mano libre al PP, pensando obviamente en elecciones. Nosotros seguimos preparando esa cuarta temporada. A partir de septiembre seguiremos haciendo estos programas especiales estos días. Recuerden todo el tema de las aportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos ahora el 2,9% de los oyentes. Bueno, todavía creemos que hay tiempo y vienen meses con más capacidad, vamos a decirlo así. Y vamos a hacer esta semana programa, la semana que viene este Barcelona, ya centrados en la constitución del Congreso, con todas esas líneas que hemos marcado en el día de hoy. Decíamos al principio y explicábamos el fallecimiento del señor Xavier Gabriel. Desde aquí hacer ese pequeño homenaje, no somos nadie, vamos a decirlo, pero que nos gusta hacerlo, porque creemos que al final hay gente que trabaja mucho más para este país de lo que la gente cree. Nosotros saben que a veces les llamamos gente de Estado. La gente de Estado está preocupada porque este país puede enredarse en 2, 3, 4 meses de conflictos políticos, porque al final lo que creo que todos tenemos claros es que la clase política no representa, curiosamente, a este país. Nos vamos a emplazar a finales de semana seguramente para volver a hacer, excepto que haya algo especial, obviamente, que implique un rápido programa. Y luego ya la semana que viene está Barcelona con la constitución del Congreso. Como siempre decimos, simplemente seguimos.